Sí, Y voy a repetir lo mismo que ya dije por ahí en otro canal. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para así pasarse es. a otro evangelio. Sí, No es No que haya otro sabía. evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que les hemos predicado, sea maldito. maldito. Anatema. Como ya, como ya lo hemos dicho, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea maldito. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Este, mira, Héctor, el evangelio de la luz del mundo es un evangelio distinto porque el evangelio que predicaron los apóstoles fue la fe en Cristo Jesús. Y ese evangelio se encuentra ya en las Sagradas Escrituras. Decía el apóstol Pablo, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden ¿Cuáles? darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. La salvación Correcto. mediante la fe en Cristo Jesús la dan las Sagradas Escrituras, no Sí. las da un apóstol. Por allí el hermano Carlos Torres, bueno, no sé si llamarlo hermano, ¿verdad? Porque él sabe perfectamente que está predicando una doctrina. Él es el anatema que está predicando un evangelio diferente con plena conciencia de que lo está haciendo. Así es. Entonces, el evangelio, ¿sí sabe qué significa, hermano Donaí, evangelio? Sí, buenas nuevas. Exactamente. Ok, entonces sería buenas nuevas es lo mismo exactamente que buena noticia. Sí, Entonces, una buena noticia, pues es, en este caso, la buena noticia de salvación. Cuando el ángel Gabriel se apareció a los pastores el día que nació Jesucristo, les dijo, les traigo una buena nueva. Hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. así es. Entonces les llevó una buena noticia. Y la buena noticia, estaba yo escuchando un video de un pastor que por ahí te lo he mandado, Héctor, no sé si lo tengas, pero bueno, el pastor que dice que la buena noticia es, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la buena noticia de la Biblia, la buena noticia que predicaron los apóstoles. La buena noticia que predica la luz del mundo es que ahora Dios ha enviado un apóstol de Jesucristo para que el que crea en su elección no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es un evangelio muy diferente. Muy diferente. Entonces, quien predica ese evangelio diferente que dijo, este texto hay que aprenderlo de memoria, Héctor. Gálatas 1 del 6 a 9. Sí, El que predica un evangelio diferente, ya no voy a llamar la palabra otra vez, pero voy a llamar el sinónimo de la palabra que es anatema. Entonces, el sí. que predica un evangelio diferente es anatema. Entonces, la luz del mundo dice que la buena noticia es que Dios envió a su siervo a la tierra para que los que creamos en su elección apostólica seamos salvos. Y eso en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se encuentra, Héctor, solamente en el Evangelio diferente de la luz del mundo. Así Sí, es. Carlos, Vamos, disculpe que lo interrumpa, nada más un pequeño punto, a lo mejor, no sé si usted vio ese video, pero Benjamín Joaquín, el hermano de Nazón Joaquín, en una presentación, si no mal recuerdo, fue en uno de sus cumpleaños, él dijo, así textualmente lo dijo, si el siervo de Dios, Nazón Joaquín, no hubiera nacido, el mundo estaría sumido en la más profunda de las tristezas. Así lo dijo. Si él no hubiera nacido, el mundo estaría perdido. Entonces ahí cabe, o sea, que no vayan a negar que en la luz del mundo se predica un evangelio diferente. Y así como lo dijo el apóstol Pablo, y aun si viniera un ángel mismo y predicara un evangelio diferente, el tal sea anatema. Disculpa, Carlos, adelante. y no, bueno, esa misma prédica de Benjamín, sí se escucha bien, ¿verdad? Porque le bajé el Sí. volumen aquí. No, sí Ok, está clarito, clarito. ok. En esa misma prédica, Benjamín Joaquín dijo la buena nueva y la buena nueva de Jesucristo y la buena nueva de la luz del mundo. La buena nueva de Jesucristo, Benjamín Joaquín dijo allí, la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado. Esa es la buena nueva
que predicaron los apóstoles. Y la buena, y el evangelio diferente y maldito de la luz del mundo, dice, ahí mismo dice Benjamín, pero esto no pudo haber sido posible si en este mundo no existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro hermano Nazón. Sí. Entonces, para que veas que totalmente, en todos los aspectos hay que hacer, yo quiero que hagamos mucho hincapié en esto, hermana Donaí, porque esta es la columna vertebral de la doctrina de la luz del mundo. Sí, muchas veces andamos debatiendo por las ramas sobre si orar de rodillas, sobre si orar de pie, sobre etcétera. No, este es el tema que los de la luz del mundo no pueden. Pregúnteles por un texto bíblico que expresamente pida creer en la elección apostólica como requisito para salvación. De hecho, nosotros no estamos en contra de que la luz del mundo crea en Nazón, puede creerlo. Yo lo que estoy en contra es en que la luz del mundo predica que si no creemos en Nazón nos vamos a condenar. ¿Me explico? Sí. Entonces, o sea, dijo un pastor, dice, el día que dudemos de la elección, entonces sí se acabó todo. Y dijo otro, dice que es necesario un apóstol para la salvación. Dice, no es necesario, es indispensable. Entonces, eso es lo que queremos que la gente sepa, que puede creer o puede no creer en la elección apostólica. Por ejemplo, he visto por allí algunos hermanos que debaten mucho sobre si Matías fue apóstol, sobre si Matías no fue apóstol, y eso, creer que Matías fue apóstol o no fue apóstol Matías, ni salva, no te salva. No salva ni tampoco te condena. Exacto. Porque la fe es única y exclusivamente en Jesucristo. Así es. Entonces, hay muchísimos textos que piden expresamente ejercer fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por ejemplo, él dice, porque, bueno, ya lo habíamos dicho eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así porque es. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Juan 3, del 16 al 17. Ese es el evangelio que predicaron los apóstoles. No predicaron creer en un apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, el texto de batalla de la luz del mundo, cuando dijo este pastor que se lo atribuyen a Nazón, entonces le preguntaron, estamos hablando de Juan 6:29, la obra de Dios es esta, que creas en aquel que Dios ha enviado, pero ellos tuercen y le agregan al texto algo que el texto no dice. La obra perfecta, ese vocablo perfecta no existe en la Biblia. Les voy a leer desde el 28 hasta el 30. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Si observan, es tiempo pasado. La obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? O sea, se está refiriendo, está hablando de él mismo. Sí. Juan 6, ahora, dígame. Sí, disculpe, Carlos, sabemos, y eso es algo que la luz del mundo no quiere aceptar, sabemos que el único apóstol de Dios fue Jesucristo. Amén. Apóstoles de Jesucristo fueron los que él llamó, pero apóstol de Dios únicamente uno, y ese fue Jesucristo. Y cuando ahí dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado, en el que Dios ha enviado. A ninguno de los apóstoles los envió Dios, no, los envió Jesucristo. Pero eso es lo que la luz del mundo atribuye, queriendo. También otra de las cosas que ellos dicen es, ¿cómo vas a creer en Jesucristo si él ya no está? Y se toman el texto de San Juan 17, donde dice que yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Y ahí se toman para decir que para que tú creas en Cristo, tienes que creer en un apóstol. Si no hay un apóstol vivo en la tierra, no puedes llegar a Cristo. Esa es la manera que predica la luz del mundo.
Ok, mira, Donay, todos sabemos que el único apóstol, el único enviado de Dios es Jesucristo. El único. Pero en las presentaciones del apóstol San Pablo en sus cartas muchas veces menciona Pablo, apóstol de Jesucristo por gracia de Dios, o Pablo, apóstol de Jesucristo y de Dios. Siervo de Dios, dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ok, para cuando entres en algún debate con ellos, Adonai, obviamente sabemos que es el único apóstol de Dios, pero para evitar entrar, yo lo que quiero es que vayamos a lo concreto. Entonces, Jesucristo es el único apóstol de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay otro, solo él. No, el único apóstol, bueno, les voy a leer el texto, mi texto de batalla mío que nadie me ha podido responder. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. Esto se encuentra en Hebreos 3.1. Hebreos 3.1 indica que Jesucristo es el apóstol en el que debemos creer, es el único apóstol en el que debemos profesar fe. Para evitar discusiones de que a veces en las presentaciones apostólicas de tanto de Pablo como los apóstoles, por ahí mencionan que por gracia de Dios o que siervos de Dios o esto. Entonces, para evitar esas, entonces vamos a manejar Hebreos 3.1, por eso es mi texto de batalla mío, porque el único apóstol en el que debemos creer para ser salvos es Jesucristo, y Hebreos 3.1 lo dice claramente. En lenguaje mexicano, yo lo llamaría así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren que el único enviado de Dios y único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer, o sea, ejercer fe, es en nuestro Señor Jesucristo. Sería en un lenguaje coloquial explicado y resumido Hebreos 3.1. Entonces, de hecho, continuando con Juan 6, en el capítulo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. O sea, hay muchos textos que hablan expresamente de creer en Jesucristo para vida eterna, de ejercer fe en Jesucristo, pero nunca de ningún apóstol, porque Jesucristo es el único apóstol de nuestra fe. Hebreos 3.1. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, ese es el evangelio. Creer en Jesucristo, no creer en un apóstol. Eso está en Juan 6:47. Otro texto. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que viene a mí ve a aquel que me ha enviado. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Juan 12, del 44 al 46. Después, en Juan 17, que mencionó por ahí el hermano Adonai, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien has enviado. En este caso está hablando de Jesucristo, es el enviado. Hay otros, cuando les he preguntado yo a los hermanos de la luz del mundo que me muestren un texto que pida creer en los apóstoles, y buscan, batallan, y me han dado Juan 17 del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, no dice por los que han de creer en ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Toda la Biblia habla de creer, de ejercer fe en Jesucristo. Sí. Hace poco vi un debate por ahí del señor Carlos Torres con Dante Mandela en el canal, me parece que fue de Miqueas, y él le decía que cómo vamos o sea, que los evangelios se contradicen, porque él dice, bueno, cada evangelista narró el evangelio de una forma, pues como él de alguna forma la experimentó, ¿no? Pero hay algo primordial en la forma de narrar de los evangelistas, que el punto es la resurrección de Cristo, porque decía Carlos Torres, un evangelista dice que las mujeres llegaron al sepulcro y que había un ángel sentado en la piedra y que les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Y dice, y después otro evangelista dice que había un ángel, o sea, la misma narrativa, pero que llegan las mujeres
y que había un ángel sentado en la cabecera del sepulcro y otro en los pies del sepulcro. Más o menos lo estoy diciendo de memoria. El asunto no es la fe en cuántos ángeles había en el sepulcro, sí, sino se fijan en pequeñeces, se fijan en pequeñeces. Ok, ¿sabes cuál es lo importante de ese evento, hermano, ahí, Héctor? Sí, lo que el ángel les dijo, lo que el mensaje, Okay. no. Se los voy a decir con un texto bíblico de Romanos 10 del 9 al 11. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Lo importante es creer que Dios lo que Dios lo resucitó de entre los muertos. Sí. O sea, lo importante es creer en la resurrección, no creer en que si había un ángel o dos sentados allí. Obviamente, pues sabemos que son lo importante es lo esencial del caso. Como por ejemplo en el caso, en el caso de Nazón hay dos narrativas diferentes cuando su sobrina narra que la violó. Después Nazón narra que no la violó, sino que fue sexo consensual. Ajá. Entonces, en este caso ya estamos en una duda grande, porque como no se llevó el juicio de la sobrina eso, pues no sabemos si la violó o fue sexo consensual. Lo que sí sabemos es que hubo sexo. Sí, exactamente. ¿Cierto o falso? Después con Yendo 5, Nazón narra que Yendo 5 entra al cuarto, se desviste y tiene relaciones con él, que fue sexo consensual. Yendo 5 dice que la violó. Entonces, como Nazón no se declaró culpable de ella, de violarlas a Yendo 5 y a Yendo 4, pues no sabemos si las violó o no, pero sí sabemos que hubo sexo porque ambas versiones coinciden en que hubo sexo. Así es. ¿Me explico? Sí, está muy claro. Entonces muy claro. Las versiones de los apóstoles, unas dicen que había dos ángeles, otra que había un ángel, pero las dos versiones coinciden en que Jesucristo resucitó. ¿Cierto o falso? Entonces, es cierto. El apóstol Pedro, cuando fue enviado a predicarle a la casa de Cornelio, no fue a predicar la fe en su elección apostólica, fue a predicar la fe en Jesucristo y dijo, de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ayer estaba el tema con Dante, el perdón de los pecados. Por eso Pedro, el perdón de los pecados, la llave para el perdón de los pecados es la predicación. ¿Sí? Entonces Pedro va y predica el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo mediante la fe en Jesucristo. Esto es en Hechos 10:43. Y el apóstol Pablo lo vuelve a recalcar, porque la luz del mundo ha dicho, de Hechos 13:47, que el apóstol Pablo, que un apóstol es luz y salvación para los gentiles. Les voy a explicar por qué. Y el apóstol Pablo, cuando narra por tercera vez su llamamiento, él dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Te he puesto por luz, de Hechos 13:47. Hay que desglosar, hay que contextualizar. Repito, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí reciban el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados es la salvación. Ahí explica por qué el apóstol Pablo es luz y salvación para los gentiles, por la predicación, no él, o sea, por la fe. Él fue a predicar la fe en Jesucristo. Esto se encuentra en Hechos 26 del 12 al 18. Bueno, nada más te narré los dos últimos versículos, pero todo el contexto se encuentra desde el versículo 12. Entonces, cuando el diácono Felipe no era un apóstol, los apóstoles, según la luz del mundo, solamente ellos reciben revelación. Al diácono Felipe, cuando les digo del diácono Felipe en algún debate a los hermanos de la luz del mundo, me dicen, ¿y quién envió a Felipe? ¿Quién envió a Felipe, hermano Doy, si se acuerda por ahí? Un ángel. Exactamente, no lo envió ningún apóstol. Entonces, el ángel va y le explica el evangelio, le explica que Jesucristo, le explica el evangelio al etíope. Después de que se lo explica, el etíope le dice,
pasa por donde hay agua, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que me sea bautizado? Le contesta Felipe, si crees, bien puedes. De todo corazón, si crees de todo corazón. ¿En la elección apostólica o en qué creyó En Jesucristo. Jesucristo. En Jesucristo. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dijo, creo en la elección. Es más, yo creo que el etíope ni sabía que había apóstoles. Sí, así es. Y es que el centro del evangelio es Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el que murió, Él es el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre Celestial. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, yo puedo tomar estas palabras, el fin de todo este discurso es que Jesucristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Adelante, brother. Fíjate, ahorita que mencionaste esto del mediador, la luz del mundo, como te repito, ya van dos veces que digo que ellos mismos se refutan en que ellos predican un evangelio diferente. Por ejemplo, la luz del mundo actualmente ha estado dando cursos o dominicales para visitas. Y en esas dominicales para visitas, como promoción, está poniendo un eslogan que dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso obviamente es una buena noticia, estamos hablando de que es un evangelio. ¿Sí? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ese evangelio de que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ellos les dicen que es ir a la luz del mundo y que ahí van a conocer la verdad, pero están torciendo otro texto. No sé si han escuchado de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Es de ahí donde sacaron esa idea. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad no es ir a la iglesia a la luz del mundo, porque el mismo apóstol Pablo lo explica en el siguiente versículo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Nunca dijo yo soy el mediador, soy yo el apóstol Pablo, como es la luz del mundo, o habemos 12 mediadores que son los demás apóstoles que andan por ahí. Entonces, y aquí aplica, señor Carlos, antes de que se me pase, aquí aplica un video, no sé si usted ya lo miró, donde está Nazón en el balcón, y él dice, en mi nombre, y se pone las manos en su cuerpo, y él dice, en mi nombre hay salvación. ¿Lo ha mirado usted? Sí lo he visto, de hecho, por ahí lo tengo. Pero... ahí está el otro evangelio diferente. Sí, bienvenido, Cristian Mesa, bienvenido. Bueno, dice, le voy a leer ese capítulo de mi nombre, no sé si lo traiga por ahí Cristian Mesa, pero lo tengo yo aquí a la mano. Bienvenido, brother. ¿Sí nos escucha? Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Buenos días. Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, clarito. Sí, mire, un placer escucharlos, la verdad, señor Carlos, públicamente agradecerle por todo el apoyo que nos da a veces con información. A veces el tiempo, pues es muy corto que tenemos para analizar todo, pero yo quisiera aportar rápidamente en lo que están hablando. Se me hace una plática muy interesante, que en sí es cierto, ¿no? El centro de atención de la doctrina de la luz del mundo es la elección. Para mí, lo ponen como un condicionamiento y lo insertan en muchos aspectos. Y de ahí, pues, vienen y cortan frases bíblicas y las acomodan para poder generar o crear una doctrina. Es como yo lo entiendo. Y pero ahorita en lo que está hablando usted y lo que está hablando Donaí, la palabra de Dios es clara. Incluso los apóstoles, ellos dicen que si pecan o no pecan, y no me quiero desviar del tema, pero si nos damos cuenta en todo el contexto de lo que ellos hablaban, siempre se incluía, no sé si ustedes notan eso, ellos se incluían, ¿verdad? Dice, cuando hablaban, ¿verdad? Nos excluían de eso. Sí. Pero vemos en la luz del mundo que ellos tienen discrepancias incluso entre ellos mismos, como que no hay un entendimiento. Y quisiera leer en 1 de Timoteo 1:15,
que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y a eso me refería, ¿no? Ahí se estaba refiriendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, el apóstol, a que hay un Salvador, a que hay un Redentor, en el plan bendito que Dios tuvo al enviar a su único, como usted lo mencionó, señor Carlos, el único, no hay otro, no existe otro, fue claro, para salvar, redimir, ser el Redentor a través del sacrificio, porque ese fue el plan, fue Cristo Jesús, al que podemos llamarle apóstol, que significa enviado. Enviado. Exacto. Y ya de ahí, que los apóstoles fueron Un enviados a... paréntesis, un Sí, paréntesis, perdón. Bueno, yo les voy a pedir adelante. de favor, que ojalá se unieran a mí en la cuestión de Hebreos 3:1. Cuando se refieran a Jesucristo como apóstol, vamos a llamarle el apóstol de nuestra fe, que quiere decir el único apóstol El único. en el que debemos creer, apóstol de nuestra fe, para distinguirlo de los demás apóstoles. Ya sabemos que es apóstol de Dios, pero que apóstol de nuestra fe. Era por nada más el pequeño comentario que quería hacer. Claro, y eso fue enviado, ¿verdad? La palabra de Dios lo está diciendo, como lo dijimos, el único, ¿verdad? El apóstol de nuestra fe. ¿Qué es fe? Creer, creencia. Él es. Pero obviamente la luz del mundo se toma de que pues hubo apóstoles, claro, y tuvieron su lugar, tuvieron su autoridad, y yo creo que ahí es donde se complica la cosa en el entendimiento, que procedemos a ver que si la autoridad que hacían, que yo tengo mucha discrepancia con ellos cuando hablamos de esos temas también, o los analizamos, pues no hay una comparación realmente, no existe. No, para Aquellos sí nada. fueron auténticos, ¿verdad? Para nada, en lo absoluto. Pero hablando de Cristo, yo noto eso siempre, de que me parece inconcebible escuchar cómo la luz del mundo se ha desviado, hablando de esa doctrina, ¿verdad? Y herejías para mí realmente, que yo No las era que- entiendo así, se ha desviado del centro de lo que está diciendo el señor Carlos, de ese apóstol, de ese enviado de nuestra fe, que fue el único hijo amado de Dios y que lo mandó con un propósito. Yo analizo de esta manera y me puedo equivocar porque soy humano, pero de todas las religiones que yo he tratado de entender y que las analizo, sus doctrinas, cuando puedo, la luz del mundo es la única que resalta en ese tipo de herejías. La luz del mundo es la única que defiende a capa y espada a un supuesto apóstol, a un supuesto enviado, y que se atreven, en cierta manera, no sé si consciente, yo digo que unos conscientemente, otros inconscientemente, a comparar o a elevar a esa persona aún más que a Jesucristo. Y ahí es donde yo considero que es una herejía. Es, Así es. y me dio muchas ganas de entrar, porque creo que aprende uno más. No lo sabemos todo. Y me gusta mucho cómo está hablando el señor Carlos. Creo que todos aprendemos Sí. y nos da un mejor entendimiento, ¿no? De discernir las escrituras y poder tener más argumentos, porque es cierto, ¿no? A veces los temas van por otro lado porque ellos no saben quedarse en un solo parámetro, sino que agarran un pedacito de versículos aquí y luego van y quieren insertar otro y nunca terminan un tema, Así es. desafortunadamente. Es como Adelante. anoche, perdón. Es como anoche, Cristian Mesa, ¿verdad? Este señor, Torres, ¿verdad? Queriendo, ¿verdad? Gobernarnos, queriendo hacer lo que siempre hace y diciendo que no hablemos de la vida privada de su dirigente. Y es algo que yo voy a seguir hablando, ¿verdad? Porque quiero despertar conciencias, quiero que la gente entienda, ¿verdad? Que Nazón es un falso apóstol, ¿verdad? Pero ellos no quieren entrar en el tema y es esto, como yo lo llamé en esta mañana, ¿verdad? El principio del fin fue la sentencia a Nazón Joaquín, porque es un falso apóstol. Adelante. Sí, claro, ¿cómo no hablar del apóstol, no? Si, como digo, el centro de atención sería ese, ¿no? Y lo acabo de decir yo previamente, en que siempre terminan haciendo comparaciones en eso. Y
podemos hablar, yo creo, de muchos temas, por ejemplo, que si pecan o no pecan, y siempre encontramos esas inconsistencias, incluso entre ellos. Ustedes los pueden escuchar y darse el tiempo para analizarlos. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ni ellos mismos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Eh, pero sí es bueno escuchar y por eso quise entrar a participar, porque creo que se está haciendo un buen discernimiento de lo que se está hablando con bases bíblicas. Y es bueno eso que estaba enfatizando el señor Carlos, ¿verdad? Que dice, ese es el apóstol de nuestra fe, como dijimos, enviado, ¿no? Él fue enviado. Todo en ese contexto que él está diciendo, todo encaja, por llamarlo de esa manera. Ese fue el que Dios envió. ¿Quién? Cristo. Ese es el apóstol de que de nuestra fe, de nuestra creencia. Y si lo conectamos a otras frases bíblicas, dice, porque el único blanco perfecto es Cristo, Jesucristo. No podemos desviarnos de eso. No podemos hacerlo, porque en el momento que lo hacemos, entonces nos vamos mal y empiezan las herejías. Así es. Adelante. Sí, ¿se acuerdan cuando dijo Nazón, verdad, que ellos no son cristianos? Nazón dijo muchas estupideces, perdónenme la palabra, pero para mí son estupideces, ¿verdad? Como en su nueva era. Puedo emborracharme y puedo emborracharme, ¿verdad? Y por eso ahorita la luz del mundo vive una locura, porque antes, en mi tiempo, y más en tiempo de Aarón, ¿verdad? No les permitían ni ver televisión, ni ir a los bailes, no les permitían ni estudiar. Y ahora la luz del mundo vive un libertinaje tremendo, pero fue por las herejías que empezó a meter Nazón. Bueno, lo que estaba diciendo, perdón, ya me metí por ahí. Lo que estaba diciendo Adonai cuando me recordó el video de Nazón, cuando Nazón dijo el evangelio de Nazón en este caso, es que en el nombre de Nazón hay salvación. Ese es el evangelio maldito. Sí. Porque el evangelio que predicaron los apóstoles dice en Hechos 4 del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre está aquí sano delante de ustedes. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesús el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro bajo el cielo. Perdón, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre en el que podamos ser salvados. Así es, solamente en Cristo. Ese es el evangelio que predicaron los apóstoles, y el evangelio que predica Nazón desde su balcón es que en el nombre de Nazón hay salvación. Y la cita que les pido que no nos olvidemos es otra vez, ¿cuál fue? Si te la acuerdas, Héctor. ¿Cuál fue? Hebreos 3. Hebreos 3:1. No, de Gálatas. Gálatas 1 del 6 a 9. Sí. Hebreos 3:1 quiere decir que Jesucristo es el apóstol de nuestra fe. En otras palabras, Jesucristo es el único enviado en el que debemos creer. Gálatas 1 del 6 a 9 dice el apóstol Pablo: me asombra que estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea maldito. Como ya lo hemos dicho, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea maldito. En este caso, el evangelio que predicó el apóstol Pedro en Hechos 4, del 8 al 12, es que el único nombre dado a los hombres bajo el cielo es el nombre de Jesús. ¿Sí? Y el evangelio diferente, el evangelio maldito, es el nombre de Nazón. ¿Sí me explico?
Sí. Sí, de hecho, en la Reina Valera que yo tengo, la estoy viendo en mi teléfono, ahí lo explica en el encabezado, dice, no hay otro evangelio, a eso se refería el apóstol, a que no existía, empieza al dialogar y a decirlo, ¿verdad? De que solo existe ese. Y cualquier persona que viene y predica algo que se va fuera de ese evangelio, sea maldito o anatema. Es lo que está dando a entender, ¿verdad? Yo Una creo cosita, que perdón, Cristian, rapidísimo. Nada más, cuando les dije de Gálatas 1, 3 a 9, hay que tomar muy, muy en cuenta los verbos. Dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica, inclusive si un ángel del cielo, imagínense, si un Sí, ángel sí, del sí. cielo les predica un evangelio distinto al que les hemos, o sea, ya no el que les andamos predicando, sino está diciendo el apóstol Pablo que el evangelio ya está predicado. Si Ni alguien el les que les predica, predicaremos. sí, no, ahí dice claramente, si alguno de nosotros les anda predicando un evangelio distinto al que les hemos predicado, sea Sí. maldito. Y luego en ¿Se la acuerdan? repetición dice, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea maldito. O sea, ya el evangelio ya lo predicaron. Pues ya quedó, ahí Pablo cerró la predicación. Adelante, Cristian. sí, sería el versículo 8, ¿verdad? Y es bueno enfatizar en todos los puntos, dice en esta versión, mas si aún nosotros, incluyéndose él, ¿verdad? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, lo que dijo usted, ¿verdad? Ya se ha anunciado y fueron ellos, sea anatema. Es lo que Exacto, dice. Así es. está en pasado, está en ¿Se tiempo acuerdan? pasado. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan del canto que se canta en La Luz del Mundo, el Evangelio del hermano Aarón? Sí. ¿Sí se acuerdan de ese canto? ¿Cómo no? Es la enseñanza de Cristo el Salvador y después dicen el Evangelio del hermano Aarón, ahora es el Evangelio de Nazón, ¿verdad? Y hasta han osado, ¿verdad? Se creen apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Y han osado poner o añadir, y la Biblia dice que no le quitemos ni hay que añadirle, ¿verdad? Y han tenido la osadía de añadir las cartas, ¿verdad? Disque apostólicas de Samuel, ¿verdad? Caen en herejías constantemente. La Biblia que desecha la luz del mundo, ¿verdad? Con esta Biblia se les puede, ¿verdad? Atacar, ¿verdad? Y destruir cualquier herejía con la que salga la luz del mundo. Mire, Perdón, antes de que se vaya, perdón, Cristian. Es que ahorita que dijo Héctor sobre el evangelio de Aarón, después ahorita últimamente he escuchado que el evangelio de Nazón. Es sí, que me acordé exacto. de cuando yo hablé de eso del evangelio una vez con el señor Carlos Torres, él me dijo que era bíblico eso porque el apóstol Pablo se refería a su evangelio. Y me permite rapidísimo leer las citas bíblicas que él me dio. Sí, adelante para Okay. aprender. Ok, ¿a qué se refiere? Esto lo escribí yo, ¿eh? ¿A qué se refiere la expresión del apóstol Pablo conforme a mi evangelio o según mi evangelio? La expresión nuestro evangelio, en este caso la Biblia que yo leo comúnmente es la de Jerusalén o la latinoamericana, lo escribe así. O sea, en la que usted tiene, creo que estamos hablando de 1 Tesalonicenses 1:5. Creo que dice ahí nuestro evangelio, pero la latinoamericana lo traduce así: el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción, y tampoco han olvidado cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes. A eso se refiere cuando dice, y después el apóstol Pablo dice en Efesios 3, en la carta a Timoteo, San Pablo vuelve a decir, acuérdate del linaje, acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos, como enseño en mi evangelio, por causa del cual hasta ser encadenado como un malhechor, por causa del cual sufro hasta ser encadenado como un malhechor. Segunda de Timoteo 2 del 8 al 9. Solamente que el señor Carlos Torres solamente pone la frase como enseño en mi evangelio. O nuestro, sí. Ajá. En Romanos 2:16 dice, el día que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice mi evangelio. O sea, el evangelio del Pablo es el evangelio de Jesucristo. O sea, él lo recibió por revelación. Y hablando del tema de revelación, Claro.
Perdón que me quiera comer aquí el mundo ahorita, pero es que no tengo por qué. No. Bueno, adelante. Hablando de revelación, es que al apóstol Pablo fue el único que se le reveló el evangelio, y les voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo fue contemporáneo de los demás apóstoles. Sí. A los demás apóstoles no se les reveló, o al menos lo que es la esencia del evangelio, no se les reveló, porque ellos fueron testigos. El apóstol, ahí. Exactamente. Entonces ya no puede haber revelación porque el evangelio ya está escrito. En aquel tiempo del apóstol Pablo no estaba escrito. El apóstol Pablo vivió muy apartado de los demás apóstoles. Hasta 3 años después que subió a Jerusalén, al parecer se encontró con los demás apóstoles y estrecharon las manos y quedaron, ¿sabes qué? Ustedes son apóstoles a los gentiles, yo a los judíos. Sí. Les voy a decir por qué no se les reveló a los apóstoles anteriores, y se los voy a decir con la elección del apóstol Matías. Porque estaba escuchando a un señor que se llama Fernando, que estaba demostrando que Matías es apóstol, pero él se brincó, igual que Carlos Montemayor, cuando se brincó el Éxodo desde el capítulo 1 hasta el 11, no sé si se acuerdan de ese evento. Entonces, ahí les va. El señor Fernando, que ellos son mentirosos profesionales, no son fanáticos, ellos están mintiendo a propósito. El señor Fernando se brinca, dice, cuando yo estaba escuchando su en vivo, y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, que su morada se convierta en un desierto y no haya quien habite en ella, y otro ocupe su cargo. Y después se brinca y dice, y presentaron a 2, a José, llamado Barsabás por sobrenombre Matías, y Justo. Y después dijeron, no, es que hicieron oración y ya el Señor designó a Matías. Pero se brincó, no me acuerdo el capítulo, pero dice, el apóstol Pablo dijo, conviene por tanto que uno de los que nos han acompañado todo el tiempo que Jesús, el Señor, estuvo con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día que subió al cielo, sea constituido testigo de su resurrección con nosotros. O sea, para ser elegido entre los 12, el requisito era que haya estado con Jesucristo desde el día que lo bautizaron hasta el día que ascendió al cielo. Y entonces fue cuando eligen a 2. Pero esa parte, convenientemente, el apologista de la luz del mundo se la brinca, y los pastores también, ya los he escuchado, se brincan esos 2 versículos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque Nazón ni estuvo con Jesucristo, ni fue testigo de la resurrección, ni tampoco recibió revelación, porque él ya la leyó en la Biblia, ¿no? Entonces, el evangelio revelado solamente se le dio al apóstol Pablo, porque él fue contemporáneo de los apóstoles, y en ese tiempo no estaba escrito el evangelio. Adelante. Sí, leemos en Primera de Tesalonicenses, para enfatizar en eso, el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio, en esta versión dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a parar ahí porque tiene una coma. Dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Acuérdense de lo que está diciendo usted, o a lo que yo entiendo. Exactamente, aquellos discípulos que Cristo envió, ahí ese era el evangelio de él, y el otro día estábamos hablando un poco de eso, y no sé si ustedes se acuerden conmigo, pero a lo que yo entiendo, en definición tanto bíblica como definición en sí de la palabra evangelio, es la enseñanza que Cristo trajo. Todas esas enseñanzas que Dios se las entregó a sus apóstoles o a sus discípulos. No sé si ustedes se acuerdan conmigo, ¿verdad? Entonces, todo esto ya quedó estipulado en las Escrituras como un testimonio, del cual lo tomamos como una regla de fe, es decir, una creencia para basarnos qué es lo que está bien y está mal, y es nuestra guía. Incluso muchas religiones lo toman así. Ahora, cuando hablamos de revelación, pues obviamente tendría que ser algo nuevo, ¿verdad? Como lo está diciendo, enfatizando el apóstol Pablo, que a él sí se le reveló. ¿Por qué? Porque él no fue enviado en ese momento y no estaba presente. Entonces tiene que haber esa revelación para que él conozca el mismo evangelio y lo pueda esparcir, porque ese era el propósito, ¿verdad? Lo pueda predicar y lo haga suyo, o en esa manera llevarlo, ¿no? Esparcirlo sería la palabra que yo entiendo. Entonces, hay muchas cosas que cuando hablamos con ellos, ninguna encaja en nada, en nada. Si hablamos del evangelio, estaba diciendo el señor Héctor Vera,
de esa alabanza, y creo que yo la tengo aquí porque estaba analizando eso el otro día. Y arriba, en la primera versión que ellos tenían, dice, la alabanza se llama Hay una luz que alumbra. Y si hay una luz que alumbra en este mundo, el evangelio de Cristo el Salvador. Fíjense cómo se refutan ellos, se autorrefutan. Esa es la primera estrofa. Y en la estrofa 4, un ángel vio que descendió del cielo un gran apóstol llamado del amor. En su misión consigo él traía un libro, el Evangelio del hermano Aarón. Después lo cambiaron, lo han quitado, y si ustedes van y buscan en los himnarios ya no está. Ya dice ahora el Evangelio de salvación. De salvación nos dan la razón a nosotros de lo que estamos hablando. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de Cristo. El Evangelio que te va a dar la salvación, las enseñanzas que quedaron ahí escritas y que vienen a darnos ese parámetro. Pero Doctrina obviamente, chimoltrufia, perdón. sí, no es conveniente ahora y lo borran, pero yo me he dado la tarea de estar recolectando algunas cosas y lo encontré en una página que se llama Letras LDM, donde todavía yo creo no han tenido el cuidado de que mucha gente ha tomado mucha información y la ha publicado. Si ustedes se fijan, La Luz del Mundo tiene páginas por donde quiera y es muy fácil encontrar incoherencias. Entonces, cuando hablamos de esos temas, yo creo que es importante enfatizar en todo lo que han hecho, y ellos mismos se han dado cuenta hasta un cierto punto de que a lo mejor nos escuchan o escucharon a alguien y encontró esa incoherencia y la cambiaron. ¿Por qué? Porque no les conviene ahora, porque no suena bien. Yo con eso cierro para dar la oportunidad a alguien más. Sí, le agradezco mucho, brother Cristian, siempre es, su opinión es muy atinada, igual la de Carlos, Arciénega y Adonai, ¿verdad? Es un lujo tenerlos aquí en esta charla, porque hay mucho de qué hablar, así como dijo Carlos Arciénega, el centro del evangelio, de las buenas de salvación, es Jesucristo. Y la secta, la luz del mundo, y lo digo con burla, ¿verdad? Porque es una doctrina chimoltrufia, ¿verdad? Cuando dicen una cosa, a veces dicen otra y está cambiando. En la luz del mundo no hay revelaciones, no ha habido nunca revelaciones, han copiado del mismo catolicismo, ¿verdad? De los evangélicos, de todas las iglesias han copiado, y esa es la enseñanza de la luz del mundo, una ensalada de herejías. Adelante, Adonai. Sí, mire, yo vine a prepararme un cafecito y voy a irme a la oficina a prender la computadora para agarrar la Biblia porque esto se puso bueno. No sé si el señor Carlos quiera continuar. Había un pasaje bíblico que yo quería que si podemos analizar, donde el apóstol Pedro dice que iba de camino y pasando por una sinagoga, si mal no recuerdo, había un paralítico y le pedía limosna. Entonces dice que le pidió a los apóstoles que iban ahí, y el apóstol Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de la elección, no, en el nombre de Jesús, eso te doy. Y ahí se efectuó un milagro. No tengo la cita, ahorita la voy a buscar, no sé si la... Hechos 3:1. Sí, los dejo, yo los escucho, permítame y ahorita ya regreso. Ajá. Bueno, entonces sigo. Sí, adelante, Carlos. Claro que sí. Bueno, estábamos hablando cuando tocamos el tema de cuando Benjamín hizo la predicación del cumpleaños de Nazón, que dijo que en la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado. Ese es el evangelio de Cristo, es el evangelio que predicaron los apóstoles. Pero esto no puede ser posible si en esta tierra no hay un elegido de Dios, Nazón Joaquín. Ese es el evangelio diferente y es el evangelio maldito del que habla Gálatas 1, del 6 al 9. En otro pastor por ahí, no sé si les anduve difundiendo el video, luego se los vuelvo a reenviar. Dice Samuel Joaquín que hemos sido redimidos por el apostolado. Y hay otro pastor que predica en ese mismo video que les he enviado o se los envió otra vez. Dice, la sangre de Cristo sola no nos puede comprar. Y a ellos, no sé si han escuchado que la luz del mundo maneja mucho
un verso que es que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es. Ok. ¿Sabes a qué se refiere eso, Héctor? Sí, pues es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. El centro del Evangelio es Jesucristo y estamos... ¿Te puedo leer Sí, el contexto de esa frase? sí, adelante. Se encuentra en Hebreos 10, del 28 al 30. Dice así: no hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por testimonio de 2 o 3 personas. Sí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ya insultado al Espíritu don de Dios? ¿Quién será Así ese? es. ¿Lo Sí, dice la Biblia? Conocemos al que dijo: a mí corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios hermanos. vivo. Y ahí Sí, lo tenemos en la cárcel por esto que hizo. Esto fue lo que hizo Nazón. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? Y ahí así es. la luz del mundo anda predicando que la sangre de Cristo no sirve si no hay autoridad apostólica en este mundo. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo en la misma carta a los Hebreos? Dice, esto es en Hebreos 9, del 12 al 15. Y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez la liberación definitiva. Pues ya no hace falta la famosa autoridad apostólica. Sí, sí, sí. La sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa, les dan tal vez una santidad y pureza externa, pero con toda seguridad la sangre de Cristo se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha. Perdón, la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha purificará nuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirvamos al Dios vivo. Por Así eso es. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen del primer pacto, y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia eterna. Aquí ayer en el debate que tenía Dante con el señor Torres, él decía que Jesucristo perdonó antes de haber derramado la cruz, pero no, aquí está diciendo que dice: por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza o del primer pacto, y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para leer. O sea, la sangre de Cristo compró la salvación de las personas que vivían en el antiguo pacto y de los del nuevo pacto, de todos. Entonces es una blasfemia, y por eso está Nazón en la cárcel, porque se le aplicó lo que él mismo predicó: horrenda cosa. Sí, Entonces, les voy a leer otro texto para que nos llenemos estos, por si quieren apuntarlos. Hebreos 12, del 22 al 24. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del reino, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Hebreos 12, del 22 al 24. Les leo otro texto rapidísimo. Dice: lo que somos es obra de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Acuérdense de que fueron gente pagana, o en el lenguaje de la luz del mundo es gentil. Estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Los que se llaman a sí mismos circuncisos por la circuncisión quirúrgica, los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían los pactos de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos
han venido a estar cerca. Efesios 2, del 10 al 3. Hebreos 13, del 20 al 21. Que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre del pacto eterno, que les haga adquirir todo lo que es perfecto, para que así cumplan su voluntad, pues Él pone en nosotros lo que le agrada por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, del 20 al 21. Después Apocalipsis del 5, del 7 al 9, dice: el Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Sabemos que el Cordero es Jesucristo y el que está en el trono es Dios. Sí. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas llenas de oro, llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban este cántico: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5, del 7 al 9. La luz del mundo dice que la sangre de Cristo sola, sin apóstol, no nos puede comprar. Otro texto de Hebreos, está un poco largo, espero que no se me aburran, ¿eh? No, adelante, adelante. Okay. Por eso se derramó sangre al iniciarse el antiguo pacto. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley, tomó sangre de terneros y de chivos, la mezcló con agua, lana roja e hisopo, y roció el propio libro del pacto y al pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Roció asimismo con sangre el santuario y todos los objetos de culto. Además, según la ley, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de la realidad sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes. Me voy a saltar 2 versículos. Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Hebreos 9, Hebreos 9, del 18 al 28. Me gustaría repetir el versículo que tiene a Nazón en la cárcel, lector. Sí. Ok. Bíblicamente hablando, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda? Perdón, esto es lo importante del tema, porque lo que dijo Benjamín, que la sangre de Cristo sola no nos puede salvar y que la sangre de Cristo no sirve de nada si no existiera Nazón en la tierra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado y ya insultado al Espíritu don de Dios? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es, brother. Y yo quiero con ese pensamiento decir, ellos se dicen ser la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. El Dios vivo estuvo ausente en los días de la corte. Estuvo totalmente. Yo nunca vi, ¿verdad?, que Dios lo defendiera, que Dios hiciera algo por defender a Nazón. Tenían a la iglesia en oración constante. Yo nunca me di cuenta, ¿verdad?, que Nazón hablara con denuedo, con libertad, que se defendiera. Yo vi ausente, ¿verdad?, a Dios en esto, ¿verdad? Porque así como Dios hablaba con los apóstoles en aquel tiempo y los defendía, es algo muy diferente. Nazón es un falso apóstol, y puedo decirlo así con todo lo que he explicado, ¿verdad, Carlos Arciénega? ¿Verdad? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿verdad? El Dios vivo sí lo tiene en prisión, porque Nazón se envaneció, ¿verdad? Se envaneció tanto que Dios lo tiene humillado, ¿verdad? Y como fue el principio de este tema, ¿verdad? El día de la sentencia fue el principio del fin. ¿Todavía está, hermano Cristian? Creo que estaba preparándose un café. Bueno, Héctor, sí, estaba adelante. me disculpan,
Ya lo estoy aquí disfrutando en la oficina. Bueno, muchos hermanos de banca van a decir que nosotros estamos inventando, pero algo que nos debe caracterizar es hablar con pruebas, hablar con argumentos y hablar con hechos factibles. Si me permite, les voy a poner aquí, tengo el audio de Benjamín para que lo escuche la audiencia y lo escuchen escuchen esta gran herejía los miembros de banca por si no pusieron atención. No sé si me permitas, Héctor. Sí, claro, sí, adelante. A ver si se escucha. Entonces, este día para nosotros es sumamente especial. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Sí, hermano. Con toda seguridad y con toda prioridad te aseguro y te garantizo que este día es muy valioso, volumen, importante y especial. Un poquito más alto, Donay. Ok, permítame entonces, es que lo estoy poniendo en la tablet, no veo dónde tenga la bocina. Saludos a los que nos escuchan en México, en Acapulco. Saludos a todas las personas de Ecuador que nos escuchan en Centroamérica, ¿verdad? Les mandamos saludos también a los que nos escuchan en Europa. Hoy recibí una llamada de Europa, ¿verdad? Y están siempre al tanto, ¿verdad? Escuchando a todos los canales. A ver, ahí va de nuevo. Sí. El Hijo de Dios que nació en el 7 de mayo. A las 10 de la noche, con 20 minutos, el año de 1969, no hubiera nacido en este mundo un hombre grandemente, hermanos, puesto y levantado por Dios, Nazón Joaquín García, el ungido de Jehová, su siervo, su amigo, su representante, el elegido de Dios, que nació en este mundo para anunciar las riquezas de las verdades eternas de Dios. Nada de esto hubiera sido posible. Nada. ¿Cómo ven ustedes? Lo vamos a ir pausando y lo vamos a ir analizando si quieren. Sí. O lo pongo todo de corrido. Como gusten, lo analizamos, ¿verdad? Si gustan, para ir poco a poquito. ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible, verdad? Que sin el nacimiento de Nazón, el depredador sexual, nada hubiera sido válido, ni el sacrificio de Cristo, ni nada, si no hubiera nacido el 7 de mayo y da la hora con tantos minutos, como si fuera importante, ¿verdad? El nacimiento de este puerco, ¿verdad? Y falso apóstol. Adelante. Sí, mire, yo quisiera... creo que el señor Carlos ha dado bases muy sólidas. Me gusta mucho lo que hizo. Y quisiera empezar por decir que pues el que ha traído esa verdad y en el que tenemos que creer y todos esos atributos que quiere dar este señor, pues deberían de ir a Jesucristo. Y refiriéndose a lo que dijo el señor Carlos, cualquier persona que se atreva a hacer una cosa diferente, o yo diría, poniéndolo de esta manera, a compararse o a querer tener la gloria que le toca al Señor Jesucristo, pues la Biblia es clara: este sea maldito, sea anatema, como usted lo quiera entender. Sí. Todo lo que está hablando, para mí, ahí es donde entra una herejía. El querer darle, a este hombre ese lugar. 2, que la iglesia esté aceptando eso y que no se den ni siquiera la oportunidad de razonarlo y decir, déjame cuestionar eso, porque ya lo hablamos hace unas semanas también. La palabra de Dios, y no me refiero a la Biblia porque hay muchas versiones en sí literal. No me refiero a eso. Me refiero al contenido que está en ella, porque quisieron torcer lo que yo dije. La palabra de Dios es clara y me refiero a esa enseñanza, a ese evangelio de Jesucristo es claro y nos dice qué tenemos que hacer y que tenemos que escudriñar y que tenemos que comparar. Y ahí voy a parar.
Cuando nosotros hacemos eso y comparamos, nos damos cuenta que estás haciendo o que estás hablando. No importa quién sea, estás diciendo una herejía. Nada de esto hubiera sido posible. Yo puedo encontrar muchas cosas en esas palabras y es esto. ¿Y el sacrificio de Cristo qué? ¿Y el plan de Dios qué? ¿Y la redención a través de su sangre qué? Tú estás aventando todo eso a la basura con esa herejía que estás hablando. Y tenemos una feligresía que está diciendo amén. Amén quiere decir sí y es una afirmación. Sí a eso es una herejía. Adelante. Oye, Adonai, Sí, ¿me das permiso de poner este pequeño clip para que se quede grabado como cerrando el tema de la blasfemia contra la sangre de Cristo? sí, claro que sí. Y repetir el texto de horrenda cosa, nada más. Oh, Mira. y mira, Carlos, podemos también agregar segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 5. Nada más los voy a leer rapidito. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es. Bueno, ahí va el video, ¿eh? Díganme cómo se escucha, lo voy a poner más ensayo. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado. Ahí está, clarito, clarito. Esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Oh, wow. Y nuestro padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Y nuestro padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. Ir al presente, a lo más sublime para mí en lo que mi comprensión. Este pueblo es propiedad de un siervo de Dios. ¿Tenemos un dueño aquí en la tierra o no lo tenemos, hermano? Pero todos los que así creen, digámoslo, nuestro dueño es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Porque con su autoridad nos ha comprado, hermano. La sangre de Cristo sola no se puede comprar. Yo no sé si están de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Herejía completa. Hermanos que están en la calle, Wow. mi voz llega hasta vosotros, no solamente, hermanos, como un sonido, sino como una bendición, como un abrazo espiritual, como un ósculo de amor. Aunque estéis allá afuera, hasta allá lleguen mis brazos espiritualmente y mis labios se extiendan para un ósculo de amor, para desearos bendición. Hermanos que en el mundo estáis esparcidos y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado, que el Señor os bendiga, y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado. Les voy a leer por último la sentencia para los que están diciendo esta herejía. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Adelante, adelante, por favor. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y además ha insultado al Espíritu, don de Dios? Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido.
y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es. Hebreos 10, del 28 al 30. Por eso está Nazón en la cárcel, además de lo demás. Así es, así es. Yo quisiera, porque estoy sorprendido con eso que dijeron estos tres personajes, y quisiera partir de la palabra redención, redimir. Quisiera que entendiéramos eso. Y es donde creo que estas personas no se dan cuenta, ¿no? Redimir es libertar, dice, a una persona, una obligación o un dolor. En otra connotación dice conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante un pago. Fíjense ustedes cómo todo nos lleva a una connotación a lo que hizo Cristo y nos describe mediante un pago. ¿Qué hizo Cristo? Él fue el único redentor. Él pagó ese precio por nosotros. Y ahora voy a leer sinónimos de eso. Rescatar. ¿Quién nos rescató? Librar. ¿Quién nos libró? Liberar, libertar, pagar, saldar. Fue Cristo. Y ahí se atrevió este señor a decir que no se efectúa sin el apóstol. Ahí entra un condicionamiento para mí o una comparación. No lo que hizo él, esa redención a través de la muerte para redimirnos de nuestros pecados no sirve si no inserto a este personaje. Si no está él, a eso es lo que yo le llamo un condicionamiento y un atrevimiento a querer compararse. Podemos hablar mucho de eso, atrevimiento, querer compararse, herejía, porque la Biblia es clara y nos está diciendo que hay que entender los conceptos y cada día aprendemos más. Pero lo que sí es cierto es la herejía que están diciendo y que la iglesia, y ahí nos conllevaría a otra cosa que yo considero un fanatismo agudo, del cual no quieren ser libertados y no quieren razonarlo, porque ese es el centro de atención en la luz del mundo. Todo lo quieren fundamentar a partir de la famosa y supuesta elección apostólica. Cristian. Sí, adelante. Perdóname, Cristian, perdóname, pero es que lo que tú estás diciendo va, no sé si tú lo tengas en mente decirlo, pero va perfectamente unido a Tito 2:11. Si me permiten leerlo, dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No está hablando de la elección, no está hablando como dijo este hereje que la sangre de Cristo por sí sola no puede redimirnos. Y aquí mismo la palabra de Dios está diciendo que gracias a Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros, fuimos redimidos de toda iniquidad y fuimos purificados, y así fue como el Señor Jesucristo hizo un pueblo propio. Adelante, Cristian. Mire, si usted va hasta arriba al encabezado, lo que estaba diciendo el señor Carlos, enseñanza de la sana, yo creo que eso entra también, ¿verdad? Sana doctrina, sana y contaminada. Tenemos dos ahí. Aquí están los hombres de Dios hablando de eso, ¿verdad? Y otra vez, yo siempre he notado algo, y espero no salirme del tema porque está muy interesante, pero yo siempre vi mucha humildad cuando se referían a Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, o por decirlo de esta manera, todo el crédito. Estos hombres de Dios, fíjense lo que quiero decir, aunque tenían esa investidura, aunque sabían ellos quiénes eran humildes también. Eran humildes. Y sabían a quién darle la gloria y todo lo referían. Si hablaban de si pecaban o no pecaban, se incluían ellos. Nosotros nos ha redimido. Yo creo que es muy importante ver todas esas connotaciones cuando leemos. Ellos eran parte de eso y se lo aplicaban para sí mismo. Pero aquí, hablando de todas estas herejías que están hablando y que tristemente no lo estamos diciendo nosotros, ni el señor Héctor Vera o Adonai o el señor Carlos o Cristian Mesa.
estamos poniendo audios de lo que ellos están predicando y están enseñando. Y cuando yo empecé a dialogar en estos temas, fue algo que yo siempre noté y dije, nunca se quieren hacer responsables de las conductas que ellos mismos han generado a través de las décadas, y que todo esto que vemos ahora con un sector de los hermanos y que piensan de esa manera, no es obra de la casualidad, ni vino nada más porque sí, es porque ellos han enseñado esas herejías y las han promulgado a través del tiempo, ya casi 100 años en la organización de vida, y que han venido ellos promulgando todo este tipo de doctrina, y ahí termino una enseñanza de no una sana doctrina, y que se han atrevido a comparar otra vez a estos hombres, me refiero a los 3 supuestos apóstoles, con un solo redentor. Y la palabra nos está diciendo lo que leyó Adonai, que fue el versículo, ¿qué versículo leyó Adonai? ¿El 11? Parece ser. 2:11 hasta el 15, me parece. Mire, es claro lo que está diciendo, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. La gracia, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza aventurada de la manifestación gloriosa de Dios y Salvador Jesucristo. Salvador otra vez, estamos hablando de redención, de salvación, y yo di las connotaciones. Pero ¿a quién se refiere siempre? ¿Al apóstol? No, ¿verdad? No. A Cristo Jesús. A Cristo solamente. Y yo no sé por qué no entienden y por qué no razonan a veces de que el apóstol, otra cosa, rápidamente, ya se volvió una cultura que la famosa Santa Cena, lo que yo considero una tradición al igual que otra, ya saben ellos, y ustedes no me dejarán mentir, va a haber perdón de pecados. Y tengo unos videos donde está orando el apóstol, o supuesto apóstol Samuel Joaquín Flores, y está diciendo, doblega tu cabeza y voy a hablarse por aquellos, y dice que Dios, recibo el castigo, si Dios me va a castigar, porque según él va a efectuar el perdón de pecados ahí. Otra herejía más, y los hermanos creídos en eso, y se vuelve como una monotonía, ¿no? Decir, bueno, pues yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo pecar, yo puedo vivir una vida como yo quiera, que cuando vaya en este año a la Santa Cena, ahí voy a tener un perdón de pecados y no pasa nada, continuamos. Y esa es la creencia, tristemente. Regreso limpio, y si yo fallezco en el transcurso de regreso a mi lugar, pues yo me voy directo al cielo, ¿no? Pero no por la redención de Jesucristo, ni la redención que Él hizo a través de ese sacrificio, sino porque el supuesto apóstol o esa cultura hereje está diciendo eso, tristemente. Así es, así es. Tengo 2 textos por aquí. ¿Puedo? Adelante. Ok, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:34, ¿quién los condenará? ¿Acaso Cristo, el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por todos? Está a la derecha de Dios intercediendo por todos. Y este texto fue escrito mucho después de que Jesucristo ascendió al cielo, para que no digan que como Jesucristo se fue, ya no vale. Él está a la derecha de Dios intercediendo por todos. No hace falta que un apóstol venga a interceder en la Santa Cena por nosotros. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. El único. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino los del mundo entero. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Jesucristo fue sacerdote y al mismo tiempo fue el chivo expiatorio, o el novillo, o el cordero del sacrificio. Porque los sacerdotes anteriores, como eran, dice el texto, los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez para siempre a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado,
apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios. Yo agregaría, ni en cada santa cena, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7 del 23 al 27, otro texto rápido de Hebreos. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos pues, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Hebreos 4 del 14 al 16, uno más rapidísimo. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre, pues todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios, de ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo, pues si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de las realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Pues dice, mira, harás todo conforme al modelo que te he mostrado en el monte, mas ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de un mejor pacto, como fundado en mejores promesas. Pues si aquel primero fuera irreprochable, no había lugar para un segundo, por eso se hizo el segundo pacto con la sangre de Cristo. Hebreos 8, del 1 al 7. Y aquí este es el complemento de lo que Hebreos 3.1, que también les pediría parte de Gálatas 1 del 6 al 9, que se lo aprendieran, Hebreos 3.1, que el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe es Jesucristo. Así es. Entonces, se los repito rapidísimo, nada más dice, por tanto, hermanos santos, participantes de una vocación celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. Esto quiere decir que el único apóstol en el que debemos creer o profesar fe es en Cristo Jesús, y el único sacerdote en el que debemos profesar fe, o el único mediador, es en Cristo Jesús. Solamente. Yo, la pregunta que les hago a los hermanos de la luz del mundo, y nunca me la han contestado, es, si yo me hago miembro de la luz del mundo y profeso fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, y pero no creo que Nazón Joaquín sea apóstol, mi alma se va al cielo o se condena. Se condena. Ya sé que se condena, pero no sé por qué no me la quieren contestar. Y con eso me bloquean todos los apologistas de la luz del mundo, porque me empiezan a sacar textos que no, que mira, que es que por eso Dios envió. No, te estoy preguntando, si yo no creo en la elección apostólica, ¿me salvo o me condeno? Aunque crean Jesucristo. Y no me contestan. Aunque ellos saben la respuesta, pero no me la quieren contestar porque no les conviene. Yo se la voy a dar. ¿Y por qué no se la dan? Porque ellos no dicen eso. Si ustedes se acuerdan, cuando Gerardo Ortiz participó en un programa, La Chocolata, y Erasmo, para que se llamaba, le hicieron la misma pregunta al locutor y evadió, ¿verdad? Bueno, pues la palabra de Dios es clara, esa fue su respuesta. ¿Sabe por qué nunca contestan? Porque volvemos a lo mismo. El apóstol sería un condicionamiento en primera instancia, y segundo, Jesucristo no es suficiente para lograr el objetivo. De acuerdo a la doctrina, claro, de acuerdo a la doctrina esta hereje, ¿no? Pero por estamos viendo, sí, adelante. Por eso yo he estado insistiendo tanto en el tema de Hebreos 3.1, de que el único apóstol en el que debemos profesar fe para ser salvos, y el único sacerdote es Jesucristo. Por eso dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. Es el único, en otras palabras, Jesucristo es el único enviado de Dios y el único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos ejercer fe para ser salvos. Entonces, si seguimos insistiendo en este tema termina con la doctrina de la luz del mundo y con el evangelio diferente que predica la luz del mundo. El tema de la fe
en el apóstol de nuestra fe. El único apóstol en el que se debe creer para ser salvos es en el apóstol de Dios, en el apóstol Jesucristo. Así Adelante. es. Sí, Así claro, es. dice que apóstol, si vamos a entender las palabras enviado, ¿no? El autor de esa fe, creer, enviado, creer, el único, 3 palabras claves para eso. Pero tenemos a esta gente, y luego cuando hablamos ya, 4ª palabra, intercesión, me gustó mucho la cita bíblica de 1 de Juan 2:1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Nazón Joaquín García, Samuel Joaquín Flores, No Eusebio Joaquín. manches. Es clara la Biblia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora resulta que nos insertan a un segundo intercesor. Ahora resulta. Sí, adelante. Perdón, esto es rapidísimo. Este texto de Juan, que mencionabas ahorita, Cristian, Nazón lo torció y dio una cátedra, y Virginia Beckett subió un video, por los que no lo han encontrado, búsquenlo en YouTube, está interesantísimo ese video, porque ahí Nazón confiesa su adulterio con Jen Doe 5, a través de los abogados. El video se llama La astucia de los abogados de Nazón, así se llama el video, así búsquenlo en YouTube. ¿Sí lo han visto, verdad? O sea, sí. Bueno, nada más, continúa, Cristian, nada más porque Nazón usó este verso y lo torció para aplicárselo a sus abogados, bueno, a los abogados de un delincuente, que en este caso después se convirtió en él, pero el video se llama La astucia de los abogados de Nazón Joaquín. No, y claro, vamos a ir analizando, digo, poco a poco, pero yo quisiera continuar en el versículo 2 para... Continúe, don Cristian. Dice, si ustedes, voy a volver a leer de donde dice: si alguno hubiera pecado, abogado, intercesor. Un abogado hace ese trabajo. Tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Ese es el trabajo de él. Versículo 2. Y él, ¿quién? Nazón. Samuel. No, y él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es. Está claro. Y ahorita lo que está diciendo el señor Carlos, un paréntesis que abro también en eso, es esto. Yo siempre he pensado esto: no podemos realmente a ciencia cierta decir exactamente qué pasó, pero hay algo que sí es muy cierto. Yo sé que en ese video que dice el señor Arciniega, y los abogados, y Nazón, y toda su gente, saben muy bien que ese señor cometió adulterio, que ese señor sucedió algo ahí con alguna persona y lo aceptaron, pero no constituye un delito en sí, ¿verdad? Pero eso devastaría. Imagínense ustedes la doctrina esta, donde supuestamente ese ser humano es perfecto. Algunos se atreven a decir inmaculado, que se me hace otra herejía compararlo, porque el único inmaculado fue Cristo, ¿no? Hágame el favor. Pero ese señor, imagínense ustedes que vengan y que ellos públicamente acepten, efectivamente, se metió con otra señora que no era su esposa. Sucedió esto. ¿Se imaginan cómo van a devastar la fe de esa gente que está creyendo otra cosa? Obviamente no es conveniente. No lo van a decir ni nunca lo van a aceptar, pero eso no es la realidad. Es obvio que en esas transcripciones aceptaron que había habido un sexo consensual. Consensual es ese mutuo acuerdo que sucedió, que es un hombre común y corriente, el cual pues tiene sexualidad y que tiene deseos y que probablemente ve una mujer de buen parecer o lo que ha sido, y el Señor procedió. No es tan difícil de entender, pero para la iglesia ese es el trabajo de ellos, de inyectarles todas estas herejías y negarlo a más no poder, porque para eso asignan gente como este señor Gerardo Ortiz y todos esos voceros que están ahí y vienen con una retórica repetitiva para, pues, insertarla en las mentalidades de los hermanos, ¿verdad? Pero hablando de esto que estábamos diciendo, es claro, es Cristo Jesús. Él es. Cualquier otra cosa que te diga otra persona,
sea un ministro de ellos, o está hablando una herejía, no contestes, hermano, a la luz del mundo, amén, porque no es él. La palabra de Dios es clara, y uno fue el que hizo el sacrificio, y uno fue el que Dios envió en un plan bendito, y ese uno tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Fuera de él no hay otro. Así Adelante. es. Solo Jesucristo salva y guarda al pecador. Es una herejía totalmente. Y me acuerdo con lo que estaba hablando Cristian Mesa, ¿verdad? Nazón, por ahí está un video donde dice que si tú tienes unos cargos y tienes que hablar con un abogado, tienes que platicarle exactamente lo que hiciste para que el abogado te ayude. El abogado Alan Jackson es experto en ayudar pedófilos. Hizo bien su trabajo. Él quiso librarlo completamente, mas sin embargo, tanta evidencia pusieron a trabajar al abogado. Y el resultado fue ese. Solamente 16 años con 8 meses, que al principio lo hablábamos y lo decíamos, ¿verdad? Fue una sentencia, ¿verdad? Muy corta, ¿verdad? Nazón, el líder y cabecilla de la secta Mafia La Luz del Mundo, merecía una cadena perpetua, o 3 cadenas, o 4 o 5, como se ha visto en otros personajes, ¿verdad? Que han abusado de niños y de niñas. Nazón Joaquín, ¿verdad? Es un depredador sexual y ya quedó registrado como un depredador sexual, y aquellos achichincles y aquellos defensores de este puerco y asqueroso Nazón, ¿verdad? No pueden contra la verdad, no pueden tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Los textos que ha traído, ¿verdad? Carlos, Arciénega, Cristian Mesa y Adonai, ¿verdad? Está repleta la Biblia, repleta, ¿verdad? De que solamente, ¿verdad? Jesucristo es el único Salvador y mediador. No hay otro. En La Luz del Mundo les dan gato por liebre, ¿verdad? Y son unos igualados. Los apostoletes de La Luz del Mundo son unos igualados. Y quieren hacer un lado a Cristo, como lo dijo Benjamín, ¿verdad? El hermano de Nazón, ¿verdad? Que no hubiera sido válido si no hubiera nacido Nazón. Eso es una puerca herejía, ¿verdad? Que tenemos que seguir hablándola. Si gusta, nos vamos despidiendo, su último pensamiento de cada quien, ¿verdad? Y seguimos adelante, porque quise hacer en vivo rápido por lo que pasó el día de ayer, ¿verdad? Carlos Torres, ¿verdad? Que viene queriendo mangonear a cualquiera y quiere dirigir, llevar la pauta en todo lo que él habla. Yo no lo voy a permitir. ¿Verdad? Si soy un pecador, yo lo admito, soy un pecador, pero este pecador va a seguir hablando. Adelante, quien se quiera despedir. Si me permite, Héctor, despedirme. Sí. Ya por último, vamos solo a recordar lo que trajo a la mesa Carlos Arciniega, de Gálatas 1:6-9, y ese texto debería de estar en nuestras mentes como muchos más. Y recalcamos, el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia de una manera directa, en Gálatas 1:6-9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así es. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien más viene con un evangelio diferente, que ya pusimos las pruebas, tanto Benjamín como Samuel como Nazón han predicado un evangelio diferente, porque el evangelio de Jesucristo y de sus apóstoles hablaba, como ya lo recalcó Carlos Arciénega, de Hebreos 3, donde nos dice claramente que el único apóstol en el cual debemos poner nuestra fe para creer que Él es el único y suficiente Salvador es en Jesucristo.
Ninguno de los apóstoles contemporáneos, ninguno de ellos se alabó de tal manera que dijera, si no crees en mí, no puedes alcanzar la vida eterna. No, ellos siempre recalcaron que la fe tenía que estar puesta en Jesucristo, en Él, en el único y suficiente Salvador. Así que en estos tiempos hay muchos evangelios diferentes, y lo dijo el apóstol, no lo decimos nosotros, es un evangelio maldito, un evangelio de anatemas. La persona que te predique algo diferente a lo que predica, a lo que está escrito en la palabra de Dios, te está trayendo un evangelio de maldición. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno que toquemos temas bíblicos, eso puede ayudar mucho. Ya el señor Nazón ya está en la cárcel, tal vez para algunos no es justa la sentencia, para otros puede que sí, pero el hecho es que ese señor está en la cárcel, el hecho es que ya ha sido declarado como un depredador sexual y no lo decimos nosotros, lo dijo un juez. Sigamos adelante hablando con respeto, hablando con la doctrina, hablando con razonamientos y con pruebas, y que Dios abra el entendimiento del que Él quiera. Que pasen muy buenas tardes y estamos al pendiente. Gracias, Adonai. Bendiciones. Hasta luego y gracias por estar. Hasta luego, Cristian. Carlos, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Pues voy a despedirme yo, Héctor, con lo siguiente. Hablábamos de que los hermanos de la luz del mundo predican la fe y la creencia en Nazón Joaquín, pero no creen en él, y está demostrado. Con mi despedida se los voy a demostrar. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, dijo 6 grandes verdades que la luz del mundo no ha creído. El día 23 de agosto, apunten estas fechas que voy a decir para que busquen las transcripciones. El día 23 de agosto del año 2019, Nazón Joaquín declaró que tuvo relaciones sexuales con su sobrina por mucho tiempo. Esa se declaró adúltero ahí con su sobrina yendo 4. El día 18 de agosto del año 2020, Nazón Joaquín declaró que tuvo más de 10 relaciones consensuales con Yendo 5 y que de esas 10 relaciones ella escogió una para decir que la violó. Esas son 2 verdades que ha dicho Nazón y que la luz del mundo no le cree. El día 1 de junio del año 2022, en esa transcripción, Nazón declaró que había un video que él mismo filmó donde él tiene un acto adúltero con Susana Medina Oaxaca, donde además tiene un final ese video muy lascivo, donde pues Nazón se come su propia semilla. Entonces en este caso Nazón es adúltero confeso, es productor de pornografía confeso y es come semilla humana confeso. El día 1 de junio del año 2022, esa moción es crucial. El día 3 de junio del año 2022, Nazón Joaquín, el juez le dijo, está usted acusado, bueno, le da 3 delitos de los muchos que tenía. Copulación oral forzada con un menor de edad. Otro delito, copulación oral forzada con otro menor de edad. Acto lascivo con un menor de 14 años. Después el juez le pregunta, ¿cómo se declara? Nazón contesta culpable. La pregunta para los hermanos de la luz del mundo que tampoco me han respondido, ¿Nazón Joaquín mintió o dijo la verdad? Hasta luego, Cristian, hasta luego, Adonai, y hasta luego, Héctor. Bye. Carlos, saludos, le agradezco mucho su participación, ¿verdad? Y aquí lo esperamos, esta es su casa. Ok, muchas gracias, hasta luego. Dios lo bendiga, brother. Muchas gracias. Gracias. Gracias y bendiciones por estar. Bueno, creo que ellos lo han dicho todo. Es muy desafortunado darte cuenta que fuiste engañado. Yo quiero cerrar con esa reflexión. Sí. Me voy a dirigir más a los hermanos. Yo nací en la iglesia, crecí, me desarrollé, fue enseñado. Gracias a Dios me enseñaron buenos valores. No puedo decir que todo fue malo. Mi único descontento es la mentira y que realmente nos vieron la cara y abusaron de nuestra fe y nuestros sentimientos. Y que muchos de nosotros todavía tenemos familiares que están ahí y que de todo corazón quisiéramos que abrieran los ojos y se dieran cuenta de lo que nosotros hemos visto. Es un proceso, no es fácil, pero eso nos impulsa a hablar y a decir lo que hemos visto y lo que ahora pensamos.
Hablando de la palabra de Dios, ellos lo dijeron todo ahorita que cerraron. El Señor se declaró culpable. El Señor aceptó todas las imputaciones que se le hicieron en todo uso de sus facultades, con asesoría de un abogado. Y la pregunta es esta: si ellos dicen que Él no miente, ¿es cierto? ¿Mintió o dijo la verdad? De las dos maneras creo que no tiene ninguna escapatoria. Aceptó que Él adulteró, aceptó todas esas cosas. Y yo quiero decir esto: un hombre de Dios no hace eso. No. Un hombre de Dios no comete esas aberraciones. Pero a veces son prestos ellos para juzgar a los demás, apuntar, señalar. Pero no se están dando cuenta que este hombre, él mismo está aceptando eso. Y que siempre queda en el limbo una verdad absoluta que según ellos tienen en decir que es inocente, pero que hasta el día de hoy no lo han podido comprobar y que van a cargar con esa afrenta por el resto de sus vidas aquellos que sigan apoyando eso y la organización en sí, porque esto ahí queda en la historia. ¿Qué van a decir ahora cuando escriban las supuestas epístolas o crónicas del supuesto apóstol? ¿De verdad las van a escribir tal y como fueron? ¿Y van a decir que fue sentenciado y que él lo aceptó? ¿O van a venir y van a querer torcer como lo han hecho, como lo hace Gerardo Ortiz? Y usted lo vio anoche, el señor Héctor, que le dije, ya no voy a estar discutiendo ni perdiendo el tiempo en eso, porque yo sé cuál fue el propósito que él tiene, de querer insertar eso a los hermanos y seguir manteniendo esa versión. Vámonos a lo que realmente atañe, que es esto. Es un hecho que el Señor se declaró culpable, es un hecho que el Señor está registrado como un depredador sexual, es un hecho que aceptó los cargos, es un hecho que le leyeron sus derechos y le dieron la oportunidad de decir sí o no. Un hombre de Dios, al igual que el apóstol Pablo, se hubiera levantado con poder de palabra y hubiera dicho: yo soy inocente y yo voy a demostrar eso porque Dios está conmigo. Así es. Sin embargo, no lo hizo y aceptó todo eso. Así es que yo quiero despedirme con esto. La palabra de Dios es clara. Hay un solo Salvador, un Redentor, que ya hizo un sacrificio por todos nosotros, y que ese Salvador, en ese plan bendito, que Dios lo envió para hacer ese sacrificio y a través de ese sacrificio redimir nuestros pecados. Y lo dice la palabra en lo último que yo leí, no nada más de él, sino de todo el mundo, de todos, todo aquel que quiera creer en ese apóstol, como lo dijo Carlos, y esa fe está abierto para todos eso. Aquel que quiera, el blanco perfecto es uno y se llama Jesucristo. Fuera de él no hay nada más. Cualquier persona que venga y te diga otra cosa es anatema, y lo leímos, no estamos hablando nomás por hablar. Y yo con eso me quiero despedir, darle las gracias. Me interesó escucharlos, me gusta apoyar cada vez que puedo, porque yo sí les voy a ser honesto, me llena mi corazón, mis sentimientos de hablar, porque ahora reconozco y veo muchas cosas que tristemente no veía antes, que era ciego y ahora veo, y me doy cuenta que nos han mentido, que nos vieron la cara, que nos enseñaron algo que no era así y que tristemente lo creímos por muchos años, pero ahora tenemos la libertad para verlo. Y yo cada vez que me levanto en la mañana le doy gloria no a un apóstol que supuestamente dice que lo es. Le doy la gloria a Dios. Cada vez que salgo con mi familia, los veo con salud. Cada vez que voy a algún lugar o me concede alguna bendición, veo la creación, y todo me conlleva a una sola cosa, y es darle la gloria a Dios y a Jesucristo, porque su palabra así lo dice. Con eso me despido y les doy bendiciones a todos, y que pasen un buen domingo todos. Hasta luego. Le agradezco mucho, hermano. Le agradezco mucho también su participación. Es un honor tenerlo, ¿verdad? En este canal. Hay mucho de qué hablar, y vamos a seguir diciéndolo. Dios lo bendiga, brother. Hasta luego. Igualmente, Dios lo bendiga. Cuídese. Thank you. Es algo tan claro. Naasón Joaquín es un depredador sexual. Sí. Naasón Joaquín es un depredador sexual.
judge for a long time. I'm in my 38th year. And I've never ceased to amaze that what some people do in the name of religion. Las cosas que hay gente que hace en el nombre de Dios. Of serving a supreme being. As to the Jane Does, at this point, I apologize, my hands are tied. Sus manos estuvieron atadas Do what lawyers do. At this point, my hands are tied. por las cosas que hacen los abogados. All the Jane Does. That the world has heard you. El mundo las ha escuchado a las Jane Does. I promise you that. Eso se los prometo. As to those family members Y a los familiares de las Jane Does que los abandonaron. Qué vergüenza para esa familia que abandonaron a las Jane Does. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Nazón Joaquín quedó como un depredador sexual. Probation is denied, and is under a term of state prison of 16 years and 8 months. We are done. 16 años con 8 meses. 16 años con 8 meses. Fue muy poco. Esa sentencia fue muy poco. Todos esos 16 años con 8 meses no son nada. Las Jane Does que fueron abusados por Nazón, ¿verdad? Merecían más justicia. Mas, sin embargo, lo vuelvo a decir, sentencia es sentencia. Y el líder de la secta La Luz del Mundo está en prisión. Está pagando una condena. Condena es condena. Y está pagando en una prisión porque ha quedado registrado como un depredador sexual. Cristian Mesa dijo que Nazón es un humano común y corriente. Yo quiero decirlo de esta manera. Nazón es más corriente que común, ¿verdad? Nazón, el depredador sexual. Nazón, el pedófilo. Nazón, el enfermo sexual. Porque no es lo mismo ser gay y ser un depredador sexual. Hay mucha diferencia. Y este pecador, Héctor Vera, va a seguir gritando, va a seguir hablándole, va a seguir anunciando, ¿verdad? Que el apostolete Nazón Joaquín está preso y está pagando una condena. La sentencia a Nazón Joaquín es el principio del fin. Se está hundiendo, la secta se está hundiendo. Desde que agarraron como a un perro, sí, lo digo con toda libertad, lo agarraron como a un perro con sus manos en la masa, lo agarraron con pornografía infantil, ¿verdad? Y hubo consecuencias, hay consecuencias, ¿verdad? Muchas personas se están saliendo de la secta, aunque no lo quieran aceptar. Hoy somos miles, ¿verdad? Somos miles los que ya estamos fuera de la secta y cada vez somos más y somos más fuertes, porque aunque brinquen y salten y estén haciendo circo, maroma y teatro, esos payasos, youtuberos que quieren hablar y gobernar en los temas y no quieren que se mencione la privacidad de su dirigente, aquí lo vamos a seguir manifestando y lo vamos a seguir gritando. Nazón es un puerco y asqueroso depredador sexual. Muchos están saliendo. Muchas familias ya son libres. Muchos están dejando la secta. ¿Verdad? Saludos a los hermanos en Costa Rica que nos están oyendo, allá en Ecuador, en Europa. ¿Verdad? Está creciendo el número de ex de La Luz del Mundo y vienen más documentales. Me dice, ¿verdad? El productor de A&E que ya no tarda. Están en los últimos detalles. Vienen muchos documentales, falta el documental, ¿verdad? De Netflix, ¿verdad? Otros documentales de Nueva York y de Hollywood. Ya vienen. Estemos bien atentos porque esto es un tsunami.
un tsunami que está golpeando constantemente contra la secta mal llamada la luz del mundo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que tu líder espiritual sea un depredador sexual. Tenga, chango, su banana, a ver cómo van a contestar, a ver cómo van a decir, ¿verdad? Que somos mentirosos, que vengan y me callen la boca, que vengan y traten de callarme. Este pecador les está diciendo, ¿verdad? Están esperando un tsunami tremendo, porque en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, donde quiera que esté un hermano que despierte, él va a empezar una revolución, porque no es posible que tanta herejía se esté respaldando y estos pastoretes que están siempre defendiendo a Nazón, ellos no saben qué hacer. Y les digo algo, nos tienen miedo a los ex de la luz del mundo, porque nos estamos uniendo, ex de la luz del mundo y amigos, para seguir hablando lo que se tiene que hablar. No es posible, nadie puede quitarle la gloria al único mediador y apóstol de Dios, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Hay muchas consecuencias, hay divisiones dentro de la secta, así como fue en el 42 y se separaron 7, 8 pastores por la concupiscencia y la mala conducta de Eusebio Joaquín. En este tiempo también me hablan pastores, me hablan diáconos, me hablan obreros, batallones, diciéndome, hermano, pero usted siga adelante, estamos trabajando internamente y vienen más divisiones. Me llegó el comentario de Daniel Núñez Ábalos, ¿verdad? Que está ya pronto a dejar la obra. Ojalá sea cierto, que hasta va a dejar a la Betsabé, a la princesa, y Lupe Hernández no quiere que nos demos cuenta. Pues ya nos dimos cuenta, igual que también Rogelio Zamora, también parece que ya se divorció de su mujer, ¿verdad? Todo esto dice que todo cae por su propio peso. Aquí estaremos hablando lo que vayamos conociendo. Les agradezco a toda la audiencia, hermanos de Centroamérica que me mandan saludos, hermanos de Colombia, ¿verdad? De Europa. Me da mucho gusto que en Europa, ¿verdad?, la gente esté despertando. Jóvenes se están reuniendo, ¿verdad? Y están siempre también con ese propósito, ¿verdad? La venda, me dicen, la venda se nos ha caído de los ojos, ¿verdad? Héctor, no deje de hablar, no deje de gritar, porque sus gritos están despertando conciencias. Allá Riquelme y Juan Francisco, ¿verdad?, y Ramón están haciendo su agosto. David Cortés está haciendo su agosto. Más sin embargo, escúchame, Lupe Hernández, la secta La Luz del Mundo no se hunde, ya se hundió. Y Silverio Coronado, ten cuidado, porque estás en la lupa, te están observando, están viendo cada paso que están dando. Cometan un error, vengan y cállenme, este pecador les está dando en la madre, igual que todos los ex de la luz del mundo, y nos tienen miedo. Y no voy a dejar de hablar. Voy a seguir hablando y voy a seguir hablando claro, firme y de frente. Yo no me escondo. Yo aquí les voy a seguir diciendo las verdades. Y la verdad más grande es que su apostolete, Nazón Joaquín García, está preso porque es un depredador sexual. Saludos a todo el chat, ¿verdad? Me da gusto verlos, ¿verdad? Suscríbanse al canal, ¿verdad? Recomiéndenlo, ¿verdad? Dejen su like, sigamos avanzando, ¿verdad? Apoyemos a todos los canales de los ex de la luz del mundo y amigos, ¿verdad? El martes va a haber un en vivo en el canal, ¿verdad? De ex de la luz del mundo y amigos, ¿verdad? Para que todos nos unamos. A veces nos vamos a empalmar varios canales, pero nos pueden ver en diferido, ¿verdad? Y todo se hace por una causa. La causa es exhibir
a la secta La Luz del Mundo, una secta llena de herejías, y la mayor de las herejías es creer que Nazón es apóstol. Nazón Joaquín es un falso apóstol y es un depredador sexual. Que nos oiga todo el mundo, y si Dios lo sabe, que el mundo lo conozca, que el mundo los conozca, como aquel Carlos Vallarta, ¿verdad? Se burló y me reí bastante y me sigo riendo, porque ningún Joaquín con lonjas en la nuca no puede ser apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Porque es tiempo de falsos apóstoles, ¿verdad? Es tiempo donde los apostoletes falsos están haciendo negocio, pero aquí estamos los ex de La Luz del Mundo. Le agradezco a Cristian Mesa, le agradezco a Donaí, le agradezco a Carlos Arciénega, ¿verdad? Que nos sorprendió con su visita. Esta es la casa de todos. Héctor Vera, su canal es el canal de todos y aquí todos son bienvenidos. ¿Verdad? Los textos que se dieron, ¿verdad? Los apuntamos, los vamos a leer y estaremos más preparados para la siguiente intervención. ¿Verdad? Les mando muchos saludos, bendiciones y gracias por su atención. El domingo 2 de abril va a haber una manifestación en Houston, ¿verdad? Comuníquense con Raquel Aifa, ¿verdad? Con el hermano de Apocalipsis, ¿verdad? Con el hermano, Iseley, ¿verdad? Para que todo se organice, ¿verdad? Y que se lleve a cabo esa rueda de prensa allá en la ciudad de Houston, frente al Templo de la Luz del Mundo, porque los niños no se tocan, los niños corren peligro. Los niños en La Luz del Mundo, ¿verdad? Corren peligro y es una manifestación de protesta porque los niños se tienen que cuidar. Bendiciones a todos. Cada día somos más y somos más fuertes. Dios los bendiga. Bendiciones.